Hola a todos, estamos acá con el maestro Gustavo Musso, gran amigo saxofonista de Buenos Aires, Argentina. ¿Y para qué estamos acá? Para hacer el tercer video que prepara Boutique de Vientos, convocando a distintos intérpretes de nuestro medio, saxofonistas, clarinetistas. ¿Qué podemos decir de Gustavo? Bueno, lo googlean y van a encontrar miles de referencias al trabajo de Gustavo, que apareció en ¿cuántos discos ya? Y dando con Escalandrum, ¿qué tal? Hola, buenos días Daniel. Bueno, con la banda que toco habitualmente ya llevamos 11 discos. Después, bueno, he trabajado como sesionista en otros 30, 40 discos más, no sé, ya tendré 50 discos. Impresionante, sí. Siempre dentro del jazz y estilos relacionados, ¿no? Has tocado funk, pop, hemos escuchado con artistas populares. También, sí, trabajo en televisión muchos años y eso también me dio la oportunidad de acompañar multifacéticos artistas. Gustavo está entre mis saxofonistas preferidos además del dominio del instrumento, ¿no? La capacidad que tiene de entrar rápidamente en lo que decimos la zona, ¿no? En una zona donde tiene que improvisar algo, ya se para o bueno, sentado, lo que sea, y ya está conectado con algo. ¿Con qué te conectas con improvisar? ¿Cómo es? Bueno, de alguna manera, yo te agradezco la escucha que en algún momento me has dado para percibir esto. Yo creo que principalmente es el miedo, el no miedo a perderse por ahí en una situación musical y tratar como de rápidamente estar trabajando en lo que uno quiere expresar o decir en el momento en el que está. Digamos, muchas veces los improvisadores no están improvisando, sino que están como preparándose para improvisar. No digo que no haya que hacer ni una ni la otra, hay que hacer las dos cosas, pero de alguna manera el momento en el que comienza la improvisación o que tenés el momento para expresar lo que podés hacer, tenés que como soltar todo y olvidarte y no estar asustado y rápidamente conectarte con todos los músicos que estás tocando en ese momento como para interactuar lo más rápido posible y no estar tampoco tan agarrado a tus preconceptos o a tus prácticas anteriores. Y eso te permite, inclusive, si otro de los músicos por ahí también puede cometer un error que puede ser favorable a tu discurso, claro, y estar atento a percibir esas pequeñas diferencias y sobre todo tratar de encontrar los espacios libres, ¿no? Eso de alguna manera sensibiliza un poco la escucha también. Tratar de reconocer los lugares donde no está nadie tocando en ese momento. Y son momentos muy pequeños, pero bueno, yo trato de prestar un poco de atención a ese lugar, ¿no? Y eso me va reconectando al próximo lugar. Muy interesante. Está bien, porque tengamos en cuenta nuestra audiencia está compuesta por músicos clásicos que jamás han improvisado, pero también por expertos improvisadores, ¿no? Claro. Entonces, me parece muy interesante escuchar lo que uno verbaliza sobre lo que hace, pero también, bueno, obvio, lo más importante es cómo suena. Todo eso que contó, que expresaste tan elocuentemente, digo, entonces yo te propongo, ¿por qué no tocas algo? Entonces, lo que quieras. Hago una pequeña cadencia y algún concepto que es muy chiquito, pero que es interesante, es pensar en el negativo. Eso es algo que siempre me quedó resonando, como lo dijo una vez un maestro saxofonista en Berkeley, y eso también está bueno tenerlo en cuenta, como que uno puede estar tocando lo que tocó o justamente el negativo de eso. Como que podría ser todo lo que tocaste, ser un silencio, y todo el silencio podría haber sido música. Entonces, bueno, tener como esos conceptos de oposición, ¿no? Constantemente. Y eso refleja mucho el lenguaje, sobre todo en la improvisación. Muy interesante. A ver.
Bueno, por ejemplo ahí planteé algo muy breve, ¿no? Una cadencia muy breve, pero de alguna manera pensando en dos cosas. Primero, en que el primer segmento sea como las notas largas y siempre con un intervalo por ahí de cuarta aumentada. Y después hacer lo mismo por ahí bastante más rápido y tratar de mantener siempre como una interválica amplia, ¿no? Que es un concepto por ahí a veces que hay que trabajarlo muy de a poco para ir perdiendo un poco este movimiento a veces diatónico o cromático dentro del discurso. ¿Cuánto hay en una improvisación, no sé, o en esta en particular o en general hablando de improvisación, cuánto hay de material ya estudiado y cuánto hay de realmente espontáneo? Porque digo, escuchamos un par de patterns, de esquemas, de progresiones. Claro. Digo, se me ocurre que alguna vez quizás estudiaste eso. Sí, en general uno lo que tiene que tener es resuelto, digamos, haber pasado previamente por esos lugares, ¿no? Es muy difícil a veces recrear un intervalo que uno no haya tocado nunca. Claro. Entonces, de alguna manera, practicar lento. No sé, yo en un momento practicaba tocar por la escala cromática por ahí, como por semitono, pero una octava después. A ver, ¿cómo sería? O sea, una escala cromática y haciendo un desplazamiento de octava. Pero con un semitono. Entonces, de alguna manera es doble el mecanismo, porque uno está pensando que es una octava, pero en realidad es un semitono más, ¿no? Es como una. Claro. Tiene esa cosa, una bemol Cuando bajás de octava nuevamente, el semitono siguiente. Exactamente, pero tiene que ver con dos cosas. Uno que es digamos, mostrarle al cuerpo físico, ¿no? El movimiento, cómo se mueve, y por otro lado también empezar a trabajar de alguna manera la parte auditiva, digamos, con un intervalo más amplio es como pegar un salto más largo. Uno de alguna manera tiene que ir progresivamente aprendiendo a escuchar también eso y que uno no se sorprenda de esos cambios. Y después estar preparado que eventualmente te pueda sorprender el cambio también. Porque por ahí, digamos, yo toco una frase muy amplia y no sé si tan rápidamente la puedo cantar en mi cabeza, pero puedo sí pegar los saltos físicos. A ver. ¿Sí? De alguna manera, todo eso, como que por ahí, como un microsegundo antes, intuyo cuál es el sonido que va a salir, pero ahí estoy tratando de tocar sin yo saber tampoco qué va a salir exactamente. Sí. Y sí procurando la interválica más amplia que me pueda tocar, ¿no? Que me pueda ejecutar. Interesante. Quizás después podemos comentar un poco qué tipo de material estudias usualmente. Okay. Y eso. Conversábamos anteriormente sobre cañas y todo. Nos contabas que de alguna forma descubriste este modelo de cañas Van Doren, la Java de caja roja. ¿Qué notas con respecto a estas cañas? Bueno, es lo que estás usando ahora, ¿verdad? En este momento estoy tocando estas cañas 3,5. Bueno, es una caña con mucho cuerpo, también es como muy espontánea y de alguna manera el estilo que yo toco por ahí es mucho más de una articulación más cercana a lo jazzístico y bueno, es una caña con muy buena respuesta y tampoco termina de ser una caña por ahí como el modelo clásico azul, que es una caña un poco más dura. Entonces tiene mayor respuesta por ahí en la emisión. Y bueno, es súper ágil y también es una caña muy espontánea a la hora de comenzar de tocar con una caña nueva, ¿no? Que a veces eso lleva un pequeño proceso de adaptación. Y en este caso, bastante inmediato. La abrazadera es una abrazadera de cuero Van Doren también. Una abrazadera de cuero Van Doren. Y la boquilla es una boquilla, no vamos a dar la marca, empieza con J, termina en Y, tiene 4 letras. Perfecto. Me gustaría, si tenés ganas, hacer una pequeña prueba de algunas boquillas que tenemos acá, así lo que escuchamos, podemos detectar diferencias, ver si percibimos algo, si el sonido sigue siendo el mismo. Quizá empezar por esta, ¿no? Es una B16 Van Doren. Vamos a probar con la misma S+, con la misma caña. A7, S+, B16. Small. La S es la cámara, small. La cámara, ahí nos acota Martín Tau fuera de la cámara.
la cámara Small Plus, ¿no? Algo muy importante que yo me di cuenta hace poco tiempo, también que, digamos, el cuello de las boquillas no siempre es igual, ¿sí? Más allá de que finalmente el largo sea similar o la cámara, la compensación, lo que fuera. Entonces es interesante también a la hora de probar una boquilla encontrar el punto donde la boquilla tiene el mismo tono o afinación que la boquilla que uno habitualmente usa, porque a veces uno, por error o por la simetría de los corchos, la prueba por ahí en una afinación más baja y uno supone que la boquilla no es tan buena. Cambia la resonancia del instrumento, cambia las proporciones, cambia todo. Procurar de alguna manera tratar de escuchar con más atención el tono primero y después las características de la boquilla, ¿no? Para compararlo realmente con la misma vara, ¿no? A ver cuál es la primera impresión. Si podés tocar algo similar a lo que dijiste antes. Muy buena, es muy similar. Muy similar, ¿no? Sí. Inclusive por ahí la emisión es un poquito más directa que en la otra. No sé si querés la otra. Podemos probar una A8, tiene las mismas características de cámara, pero es un poquito más abierta. La abertura, recordemos la distancia entre la parte superior de la boquilla y la caña, o sea, esto se puede medir fácilmente con herramientas, pero no es la única medida que vale, ¿no? Son pequeños cambios a veces generan grandes diferencias a la hora de tocar y bueno, hay que probar. A ver qué pasa con esta. Bueno, me parecía un poquito más amplia esta boquilla. Por ahí ya tiene un poco el centro es más claro. Acá habría como que uno centrarlo un poco más. Probablemente sientas un poco más de resistencia al ser más abierta. Claro, y la caña en este caso es la misma caña. Es la misma caña y parecía que funciona como si fuera una caña un poco más dura. ¿Probamos una más? Claro. Esta tiene cámara mediana, es una B16 A8. Que tiene la letra M de medium. Bueno, a veces también hay que estar atento por eso a veces es importante también grabarse, ¿no? Porque a veces la percepción de uno tocando cambia un poco después cuando uno lo escucha es distinto. Pero esa es la pregunta que me hizo Martín en el video anterior. A ver. Para vos, ¿qué es lo más importante? O sea, estás usando un caño, un saxo, un con, ¿qué modelo? Es sabes que no sé, creo que es un 6M. Pero no sé si es un Schuberg. Estamos probando distintas boquillas, cañas, ya dijimos cuáles son. De todos los componentes que hacen a la ejecución, ¿qué es para vos lo más importante? ¿Qué sería lo primero? Digo, vos sos un estudiante de música, tenés que invertir, porque... Claro. ¿Qué es lo más importante? ¿A qué le prestás más atención? Como estudiante estaría primero seguro de que lo que tengo, con lo que yo tengo se puede tocar bien, digamos, de manera certera, ¿sí? Que es un instrumento que no tiene problema de afinación, etc. Pero ya a nivel profesional estaría buscando de alguna manera estar como muy cómodo, sentirme muy cómodo, pero no tanto. Que siempre tenga un planteo a resolver el instrumento que estoy tocando. Ya sea tímbrico o digamos que sea un instrumento que me provea de distintas variantes, tanto el saxofón como las boquillas, inclusive las cañas, ¿no? Yo durante mucho tiempo toqué con cañas clásicas Van azules y tenían una propuesta esas cañas, que por más que también me parecía interesante, era como una caña clásica, pero que cuando tocabas música popular tenía una propuesta la caña. Esta caña también tiene una propuesta que es mucho más jazzística y de alguna manera por ahora me resulta más cómodo tocarlo por el tipo de música que estoy tocando en este momento. Pero como que siempre con lo que uno toca tiene que estar cómodo, pero también generar una propuesta y un desafío. Algo para resolver y que te den ganas de practicar y de tocar, pero siempre cómodo, porque a veces durante mucho tiempo uno queda como anclado en una situación
que a veces se extiende durante años, ¿no? Uh-huh. Como buscar ese sonido que uno tiene en la cabeza y digo, eso es interesante y es lindo, pero a veces uno hasta deja de practicar buscando la caña o buscando ese sonido que tiene en la cabeza. Eso tiene que ser como un acompañamiento en la práctica, pero no una obsesión que te quite horas de práctica, ¿no? Ajá. Bien. A ver, esta... Bueno, cambié literalmente el lenguaje. Para los que preguntaban de qué se trata el vivo, bueno, bueno, ¿por qué? De alguna manera, porque cuando empecé a tocar me di cuenta que la boquilla es una boquilla bastante más similar a boquillas características del estilo Mayer o boquillas así clásicas de jazz, ¿no? Y de alguna manera la articulación como que es mucho más sencillo para de articular este tipo de lenguaje. Y propone eso. Pero bueno, también podemos tocar un poco de lo que tocábamos antes, ¿no? A ver. Sí, es más centrado el sonido por ahí, no tiene tanta amplitud. Es como bastante más focalizado. Se escucha muy bien. Dentro de lo acotado de este video, me gustaría así que vayamos como haciendo comentarios sobre distintos temas, quizás ya hablamos algo de improvisación. Me gustaría, yo te escucho tocar y, bueno, venimos escuchando jazz y quizás la misma música toda la vida, ¿no? Pero vos en particular, ¿qué músicos notás que influyeron en vos, en tu forma de tocar? En esto que tocaste recién, en la cosa interválica anterior, el lenguaje más bopero, más jazzero. Yo conozco otras épocas tuyas donde quizás te sentías más identificado con otras cosas, sí. o eso incluso sigue estando dentro de vos, obvio. Sí, por supuesto. Mirá, yo tuve mis orígenes, tanto mi abuelo como mi padre fueron trompetistas de música popular, y mi viejo me transfirió el gusto y el cariño por el músico que se llama Stan Getz. Tocaba el saxo tenor, yo tocaba el alto, porque me había podido comprar un saxo alto en ese momento. Y trataba de tocar el saxo alto como Stan Getz, ¿no? Sin saber que era un tenor. Era bastante chico y en esa época no teníamos internet como para ver a la cara del tipo. Entonces tenía la tapa, me acuerdo que no estaba, en la tapa del cassette. Así que, bueno, yo suponía que el saxo alto podía sonar como el tenor. Lo cual me puede haber servido también, como práctica. Claro. Y así que durante muchos años escuchaba a Stan Getz tocando con John Gilberto. Claro, sí. Y después, obviamente, escuché a Louis Armstrong. También en mi casa estaba Harry James, todos trompetistas. Y de hecho también practicaba en los métodos que mi hijo tenía, el Arban, que era un método de trompeta. Y practicábamos a ver quién tocaba más rápido, quién tocaba más de manera más precisa por ahí los ejercicios de trompeta. Yo tocaba con el saxofón. O con el clarinete, ¿no? Que también había comenzado con el clarinete. Así que bueno, mis orígenes fueron más trompetísticos y saxofonísticos. Después, al poco tiempo, conocí lo que fue Eric Marienthal, Inside Out, el disco de Chick Corea, Electric One. Y eso también me marcó porque era totalmente opuesto a lo que yo venía escuchando como claro. Música de jazz. Así que bueno, ahí medio como que me obsesioné un poco con el tema de lo que es la fusión, ¿no? Y bueno, la verdad que practiqué mucho, me interioricé mucho con eso. Y después fui haciendo como un paso inverso, porque en realidad uno tendría que conocer mejor la tradición y luego pasar a la época de fusión, de la música fusionada. Pero en mi caso fue un poco al revés, obviando este conocimiento de Stan Getz y de Miller también. Sí. Así que bueno, después de focalizarme mucho en todo lo que fue la parte de fusión o toda esta música donde el saxofón suena completamente distinto, empecé a ir hacia los orígenes de nuevo. Y bueno, y ahora también conozco personalmente, pero también he tenido intercambio con músicos actuales como Miguel Zenón o Chris Chick, y bueno, con ellos siempre compartir charlas y formas de pensar la música, ¿no? Y la música actual también, que es bastante extrema, digamos, ya, aunque inclusive sigue siendo fusión, porque los sonidos han cambiado y los estilos se han ampliado mucho,
de alguna manera el lenguaje del jazz está muy presente, pero de una manera muy distinta a cómo se tocaba en los años 30, 40, 50 y 60 inclusive, ¿eh? ¿Hiciste el trabajo así de transcribir, de escuchar, de Sí. grabar? Sí, sí. ¿Con qué sí. músico lo hiciste? Bueno, además de Getz, por ejemplo, Claro, ¿no? bueno, hice un disco que es homenaje a Pepper, Claro. que es un músico blanco, saxo alto, que me gustó mucho. Estudié mucho Charlie Parker, obviamente, y bueno, todavía tengo pendiente acercarme a Coltrane y a todas sus épocas, ¿no? De Coltrane. Pero de una manera intensa y obviamente lo escucho, pero digamos, trabajar de la misma manera que trabajé de tocar bebop, pasar al hard bop. Vos tocás mayormente soprano, alto, Sí, y tenor. y clarinete. Por más que a veces lo negás un poco, pero Sí. te he escuchado y doy fe de los solos que toca el maestro acá. Barítono no. Barítono no. He tenido algunos barítonos en algunos periodos de mi vida, pero nunca fui particularmente estudioso de Y eso. con Escalandrum tocas el alto. Con Escalandrum toco el saxo alto y el soprano. Y soprano también. Cañas. Dureza de caña. ¿Cómo elegís una caña? Bien, bueno. Hablamos antes de la comodidad, Sí, claro. de esto, ¿no? De todo eso, ¿no? Pero Claro. acá tenemos varias durezas de caña, no sé. Quizá quieras hablar un poco de esto, ¿no? Sí. ¿Preferís cañas que te den una sensación de flexibilidad más blanda, que te ofrezcan mucha resistencia? Yo siempre vuelvo a lo mismo, de alguna manera sentirse cómodo, pero siempre que haya una pequeña resistencia. Digamos que eso, por ahí en mi caso, lo que me hace es mantenerme concentrado, no perder la concentración en cómo uno invoca, cómo uno enfoca el instrumento, ni el aire, porque a veces cuando uno está demasiado cómodo se empieza a olvidar, es como que lo das por sentado que el instrumento está sonando, que de hecho siempre suena, ¿no? Porque, Sí. pero si hay una pequeña, como si fuera medio punto más de lo que uno necesitaría, como estar cómodo y medio punto de incómodo, ¿no? Sería como las cañas que yo podría usar serían las 3, pero uso 3,5 para tener esa pequeña llamada de atención de tener que estar inclusive con la práctica encima, ¿no? Porque cuando uno toca demasiado cómodo, inclusive hasta por ahí practica menos porque sabe que el instrumento está en funcionamiento, como uno puede resolverlo igual. Pero si estás con un poquito de exigencia extra, si vos no estás practicando diariamente, cuando tenés el momento del concierto, la embocadura se cae, ¿no? El tema de los sobreagudos, por ejemplo, ¿notás que influye mucho esto del cambiar de cañas? ¿O siempre tenés...? Yo veo vos en tus improvisaciones usás mucho registro sobreagudo. Sí. Con aparente facilidad. Digo aparente porque uno dice, uy, qué fácil que le sale, pero uno nunca sabe en casa todo el laburo que hizo. Voy a poner mi boquilla que estoy Entonces, más, por si claro. hay que ejemplificar algo, lo tengo un poco más. No porque no se pueda, después si lo mostramos, pero son terrenos un poco más complejos. Sí, sobre todo, digamos, yo lo que recuerdo es haber practicado a los 20 años, ahora tengo 40 y haber practicado de manera bastante consciente, ¿no? De alguna manera no tuve un método de práctica, ¿sí? No tuve un método que me hayan pasado, digamos, de cómo practicar. Sí, me recuerdo haber encontrado yo una forma de practicar los sobreagudos, que son tan, de alguna manera, es como ese desafío que plantea el saxofón, ¿no? Que parecía como que el clarinete no lo tiene, pero el clarinete también lo tiene, ¿no? Pero bueno, el saxofón siempre es como un terreno que llama la atención y que también tiene esa emocionalidad, inclusive para el oyente, porque no, es como si el oyente también se diera cuenta que es algo complicado y difícil de ejecutar, ¿no? Pero bueno, sí, ahí tuve por ahí la suerte de darme cuenta cómo empezar a practicarlo. Y de alguna manera el pequeño aviso que puedo dar es, antes de empezar a practicar, intentar reconocer claramente las posiciones en las que esas notas salen. De alguna manera con la ayuda de un maestro, ¿no? Porque obviamente uno no lo puede tocar y por ahí con un maestro, o con la ayuda de un afinador, de un aparato que afine, que te muestre cómo está afinando, empezar a encontrar si las posiciones que uno está usando son las correctas para sacar esas notas que uno quiere escuchar. Para el instrumento particular que estás usando, para la boquilla que estás porque usando. hay instrumentos que tienen que hay que adicionarle ciertas llaves o abrir ciertas... Las posiciones generales están claras, pero a veces una pequeña diferencia hace que uno esté combatiendo contra una nota que nunca va a salir. Claro. Porque en el instrumento por ahí requiere de una llave extra o de una posición extra. Y a partir de ahí, bueno, empezar a trabajar con todo ligado
y tocar claramente por ahí lo que uno sí puede tocar. Entonces trabajar, en un pequeño ejemplo, en octavas, ¿no? Entonces tocar, primero para comenzar, una sola nota. Entonces tocamos un sol del registro que sí nos sale. Eso lo tenemos claro, me suena. Podemos pasar al semitono siguiente, sol sostenido. Entonces, después que ese tipo de notas nos empiezan a salir, que ya nos damos cuenta que tenemos cierto control, inclusive puede suceder que no salga la nota, ¿sí? Que haya que enfocar. Yo lo que también genero es como una diferencia en la cámara, en la laringe, ¿sí? Claro. Como una J, como si dijera la letra J. En lugar de cambiar la embocadura. Que La embocadura tratamos de no cambiarla. Inclusive, igual, siendo sinceros, hay una leve diferencia en lo que es el maxilar inferior, que va hacia adelante. Cambias el punto de apoyo. El punto de apoyo cambia mínimamente, pero la idea sería no cambiarlo. Pero ¿sí? no la... Y la presión puede ser que sea apenas un poquito más, ¿sí? Pero lo que sí siento como un gran cambio es lo que sucede como en la garganta, ¿sí? Que es la letra J. Y eso le genera como esa cámara, o cámara anterior a la boquilla, que te permite sostener la nota. Y lo que es interesante también es, una vez que el sonido, que uno encuentra la nota, que cuando empieza a practicar, por ahí sale de manera muy chiquito el sobreagudo, pero no hay que, digamos, es el primer inicio, ¿no? De la nota. Es después, esa J que uno genera, tratar de ver hasta dónde puede ampliarla sin que la nota se corte, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que tenemos el primer paso, logramos las octavas, ¿sí? ¿Sí? Ahí tenemos todas las octavas. A partir de ahí lo que vamos a tratar es ver si podemos ligar de una nota a otra, ¿sí? Que eso es difícil. ¿Sí? Intentar ligarlas. Una vez que podemos ligar el sonido, empezar a ver cómo podemos hacer un pequeño staccato. Y primero sobre la misma nota, y luego sobre la nota del semitono siguiente. ¿Sí? De alguna manera, y hago mucho hincapié en esto porque por ahí en esta pequeña demostración hay algunos errores, pero lo que es importante es sostener la columna de aire y tratar de que es como si uno pudiera confiar en ese sonido, porque a veces lo que sucede es que cuando el sonido se corta, uno tiende a dejar el instrumento, a considerar un error, y por ahí es donde uno tiene que practicar en sostener la columna de aire. Y bueno, nada, dedicarle su tiempo a practicar varias veces eso y empezar a incorporarlo como parte del instrumento, ¿no? Sí, los errores tienen un valor. Vos ya antes mencionaste tangencialmente el tema de los errores, pero tiene un valor importantísimo el error en la práctica diaria. Digo, a veces vemos, ¿no? Puede ser la clave de que se estudia lo seguro, lo que ya sale. Claro, ¿no? y también, digamos, no por eso permitirse todos los errores. No. Digamos, pero si uno está practicando, hay determinadas cosas que se superan sosteniendo el sonido. Inclusive cuando empezamos a practicar el saxofón pasa lo mismo. Uno empieza tocando y las notas a veces no salen, pero es importante atravesar esa barrera, ¿no? De confiar. No nos sabemos que son instrumentos de viento, ¿no? Eso a veces uno lo deja muy de lado. Viento es aire, ¿no? Entonces, confiar un poco en el aire, confiar bastante en el aire, en que el aire va a sostener eso que uno está ejecutando con la boca y con la boquilla. Como son varios elementos que tienen que sucederse de manera correcta para que funcione. Bien. ¿Tenés ganas de tocar algún estándar de jazz, algún tema de ese tipo? Vamos a tocar. O de Jogar, o algo así muy conocido, que quizás podamos subir la partitura después. Perfecto, así se ve la armonía. Así se ve la armonía, lo vas a hacer de memoria como corresponde. Bien. Ahora, pero después vamos a tratar de conseguirla. Está en cualquier real book, en cualquier libro, ¿no? Perfecto, sí, cómo no. Bueno, de alguna manera lo que quería comentar mínimamente, que voy a utilizar por ahí en este coro o dos coros que pueda hacer de improvisación sobre este estándar de jazz.
es un poco el trabajo interválico, ¿no? Bien. Intentar de alguna manera improvisar, pero usando la interválica más amplia por ahí. O sea, trabajar sobre cuartas, sobre segundas, eventualmente algunas pentatónicas, pero de la misma manera, ¿no? Siempre con este tema de los movimientos por cuartas y segundas. El tema está hecho en cuarta y segunda, ¿no? Justamente el tema tiene un movimiento armónico de cuartas. Pero bueno, tratando un poco de omitir los arpegios y los movimientos diatónicos, ¿no? Escuchemos. Bravo. Bueno, muy bien. Sí, se escucha claramente el tema interválico, ¿no? Claro. Y también motivos, ¿no? Se nota que estás escuchando todo el tiempo formas de desarrollarse con motivos. Sí, ¿no? Y también dentro de lo que es la práctica, a veces permitirse terminar cuando uno está solo, ¿no? Y practicando, permitirse por ahí correrse un poco de lo que es el tiempo que dura la armonía y terminar de desarrollar a veces lo que uno necesita desarrollar. Si escuchaste algo en tu cabeza por ahí, terminar de entenderlo, ¿no? De qué pasó en ese lugar. Y también es importante a veces practicar, por ejemplo, sobre la primera progresión, ¿no? Del tema, que es un re menor, sol, menor, do 7, fa mayor. Son 4 compases, sexto, segundo, quinto, primero. Y tomarse como por ahí libertad y tratar de entender a ver qué música uno podría tocar sobre esos primeros 4 acordes. Y desarrollarlos libremente, ¿no? Yo tengo por ahí ese primer re menor. Sol. Ahora el do puedo hacer ese do 7 y también una sustitución tritonal por ahí, ¿no? Y resolver el fa mayor. Como intentar por ahí sacarle encontrar melodías dentro de cada acorde, para después ver cómo se conectan unas entre sí, ¿no? Sí, siempre
cuando se hacen este tipo de videos, como decía antes, contamos con público que son especialistas en jazz que van a hacer una lectura de lo que vos estás diciendo. Claro, y otro que cuando dijiste sustitución tritonal hacen como... Claro, eso, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Claro. No, pero bueno, es todo parte del aprendizaje, me parece muy interesante. Me gustaría para este bloque hacer una pequeña comparación de instrumentos. Perfecto. Acá tenemos un Selmer, el modelo Jubilee, que es un Serie 2. Sabemos de tu preferencia por los saxofones antiguos en general, de hecho estás usando el Con este, que Sí. es maravilloso el sonido que tiene, ¿no? Pero estaría bueno poder hacer una comparación Sí, para ver claro. desde afuera, más allá de tu sensación personal Claro. y todo, ¿qué es lo que uno percibe en un saxo nuevo, realmente no tiene uso este saxo, en comparación con ese? Por ir Perfecto. usando la misma boquilla, la misma caña, Y toco lo y mismo. que puedas tocar algo muy similar. Bueno, Así voy a tocar comparamos. un tema de Astor Piazzolla, se llama Milonga for Three, Dale. llama Finale. Perfecto. Es una melodía simple que por ahí sirve para comparar el instrumento. Vamos. Arranco con este. Dale. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. ¿Qué sentís en uno y otro caso? De alguna manera este instrumento, claro, me lleva a hoy, ¿no? Por ahí la mecánica es mucho más, por ahí más contundente, puede llegar a ser diferentemente cómodo al mío, con las mecánicas viejas. Las mecánicas viejas no son incómodas, esto de alguna manera maneja cierta evolución en el que es el instrumento. Y eso se nota cuando uno lo agarra. Yo ahora estoy acostumbrado a sentir la máquina del instrumento es más pequeña en ese caso y esta es más grande, entonces ya me cuesta un poco acomodarme rápidamente, pero se siente como algo que uno se va a acomodar rápido. Por otro lado, la emisión tiene esta sugerencia. Es un instrumento que tiene otro tipo de versatilidad hacia otros lenguajes. Por ahí podrías tocar música clásica y también podrías tocar jazz, pero digamos, sería como tocar un jazz un poco más moderno y por ahí no tiene ese peso histórico que tienen estos instrumentos, como asimismo estos instrumentos no tienen esa versatilidad para tocar música que tienen que tocar hoy, mucho más moderna. Entonces, digamos, tenemos que como forzar un poco algo hacia donde naturalmente no va. Con el instrumento claramente puedo tocar cualquier música, ¿no? Y bueno, sí, se nota así, es la primera que lo toco y es un instrumento que tiene espontaneidad Es un total. instrumento, aparte que nunca fue usado, o sea, Claro, ese instrumento proceso nuevo. del Yo instrumento lo que, tenía 80 años. de empezar a sonar al año, a los 2 años, Claro, es no una lo adaptación. pasó este instrumento. No, y yo tampoco lo pasé con Y él. vos tampoco. Así que sí, claramente es un sería de alta gama. Pero bueno, sería interesante por ahí los escuchas, que comenten, a ver qué Sí, qué diferencias por ahí ¿qué perciben. diferencia perciben? Porque, como hablamos, ¿no? La sensación de uno puede ser una, yo estoy acá a 1 metro menos, Claro, tengo una sensación de detrás de cámara, quizás escucha otra es cosa. otra. Si yo estoy atrás y también escucho otras cosas, ¿no? Gustavo, un placer. Bueno, como muchas siempre, gracias por la escucharte. invitación. Muchas gracias A por Boutique de estar Vientos. acá. Gracias a Boutique de Viento por invitarnos a hacer este video. Esperemos que esta tradición continúe. Y gracias, Gustavo. Gracias, Daniel. Gracias.